Buen día. El equipo de los clásicos conformado por Briones Ramírez, Angélica Saide, Campos Rojas, Axel Aldair, Hernández Valera, María Cristina, Moreno Jiménez, Kevin Rafael y Salazar Rubio, Leslie Abigail, les presentaremos el machismo en la novela Balún Canán. ¿Quién es Rosario Castellanos? Es una escritora de todos los géneros que debemos recordar. Nació en la Ciudad de México en 1925. Estudió en 2 universidades de la UNAM, en Filosofía y en Madrid. Estudió Estética y Estadística. Era una persona audaz que defendía los derechos de los que no tenían voz y lo reflejó en sus obras. Gracias a ello, nos podemos dar cuenta cómo era la vida de los indígenas, pobres y mujeres. Además, es una de las primeras feministas que combatió el machismo con su trabajo. Lamentablemente falleció en Israel el 7 de agosto de 1974, pero sus obras siguen en pie e influyen en muchas mujeres. Balún Canán es la primera novela de Rosario Castellanos. La niña habla en primera persona, lo que te hace entender que es la historia de niñez de la autora. Lo interesante es cómo se habla de los indígenas y de la clase alta, ladinos. Ella era de clase alta. Él, como cayó la sociedad colonial y la reforma agraria de Lázaro Cárdenas, la cual promovía derechos de los indígenas como la educación, trata de las diferencias y cómo se comenzaban a combatir los problemas, pero también presenta temas como el machismo, el feminismo, el amor, pero nosotros le queremos hablar del machismo. ¿Qué es el machismo? Es una forma de pensar por ideas reconcebidas y estereotipos hacia la mujer en la sociedad. Y fue muy fuerte en la época de Castellanos, donde el hombre por naturaleza es superior a la mujer. Ideas como las mujeres no tienen voz, no saben hacer nada y solo deben ser buenas esposas para satisfacer a sus hombres, lo cual menosprecia, controla y genera violencia hacia las mujeres. Desde el principio, de manera discreta, ya se muestran acciones o situaciones machistas, como que en las calles se ven mujeres cocinando, charlando, etc., mientras los hombres trabajan y cargan cosas pesadas con ellos. Así, al parecer, la mayoría de los empleados son mujeres, y estas tienen que tratar a los invitados hombres como reyes. Las siguientes expresiones son momentos machistas que se identificaron en la lectura, como: la nana les sirve con una cortesía medida como si fueran reyes. Castellanos, página 4. En esta parte es en la que me refiero que el trato hacia los hombres invitados o de alta clase era de forma como si fueran de la realeza misma. Incluso a las criadas o de clase baja se le denomina indias, que es un término racista. Las muchachas que se escaparon de sus casas y se fueron a rodar tierras. Castellanos, página 5. Indica que incluso las muchachas tenían que escapar, es decir, salir a escondidas de sus tutores o jefes. O dieron una excusa, ya que en este contexto ir al circo no era una buena razón para salir de sus casas. Puede también que se estén refiriendo a que les prohibieron salir por seguridad, ya que en la lectura se menciona que justo en la época de la presidencia de Calderón la delincuencia era aún peor. La jovencita que sale a planchar unos pantalones arrebozaba. Castellanos, página 5. En esta escena se dio en el circo. La niña mencionaba que solo se alcanzaba a ver cierta gente en el sitio, entre ellos esta joven, la cual hacía una acción cotidiana que era planchar, pero porque ella probablemente era una criada más. César lo dispuso así. Desde entonces en adelante las mujeres y los niños no volverán a salir a menos de que un hombre los acompañe, que les sirva de respeto y si es necesario de defensa. A la mujer siempre la han caracterizado como débil y si a su lado no se encuentra un hombre quien la proteja, todos tendrán la oportunidad de aprovecharse de ella. Hablarme así, con esa impertinencia, claro, se siente con el derecho porque yo ante sus ojos no soy más que una cualquiera. Muchas veces los hombres se sienten superiores a la mujer, siendo que las toman y las tratan como un objeto cualquiera y sin valor. Matilde, ¿no la conocen? Pues se la recomiendo. Es una muchacha. Bueno, eso de muchacha es un favor que ustedes y yo le vamos a hacer. Porque cuando a una muchacha le cuelgan los pechos como tecomates, es que se está pasando de tueste. Ella quería que yo se los viera, se jalaba la blusa para taparlos. Quiso cerrar la ventana porque era mediodía y entraba el sol.
Yo hice como que bajaba los párpados y entonces ella se tranquilizó y se fue quedando quieta, pero yo no estaba dormido. Yo me estaba fijando en los pechos, que ya les dije, y en otras cosas. Ella se las daba de señorita. Al hablar con los demás hombres acerca de la intimidad que tuviste con otra mujer, es no tener valores, es que para ti no significó nada y solo lo tomaste como un rato de placer y de morbo. ¿Acaso las señoritas se entregan con el primero que les dice, qué lindos ojos tienes? Y yo ni siquiera se los dije. No tuve que rogarle, tampoco que hacerle la fuerza, nomás la besé y se quedó como un parásimo, toda trabada. Se fue cayendo para atrás, tiesa, fría, pálida, tal como si se hubiera muerto. Yo la cargué hasta la cama y la acosté. Estaba yo asustado, palabra de honor. La sacudía yo de los hombros y le decía, Matilde, Matilde. Nada que me contestaba, solo se puso a temblar y a llorar y a rogarme que no le hiciera yo daño, que tenía mucho miedo, que le iba a doler. En esta parte hacemos énfasis de cómo el hombre sobaja a la mujer, que hasta ella misma a la hora de tener relaciones sexuales no puede sentirse libre y tiende a tener miedo sintiéndose como una sumisa. Lo que necesita es un hombre que le meta en cintura y que la haga caminar con el trotecito parejo. Al parecer, para ser una buena mujer se necesita de un hombre, quien nos ponga modales a través de un maltrato. En estos infelices ranchos no hay mucho donde escoger. En el pueblo, en Comitán, la cosa hubiera sido distinta. Allí sí hay mujeres de veras y no melindrosas. Sintiéndose el hombre más perfecto y deseado ante cualquier mujer, se da la idea de que ninguna mujer le puede llegar a los talones para cumplirle sus fantasías. Desde lo que hizo, que ni sueñe que le voy a rogar. No soy tan sobrado, para mí es como si ella hubiera muerto, allá que se las averigüe con su hijo. Se muestra una actitud de orgullo y de empoderamiento que hace pensar al hombre que por una mala decisión de la mujer, ella por tonta se las tiene que ingeniar sola. Falta de irresponsabilidad del hombre con ideas y acciones bruscas y precipitadas es lo que se presenta. Otro ejemplo es, a las casadas no les dan permiso a sus maridos, con trabajo las dejan venir aquí, mire esos días se van, no pueden estar más porque su señor las regaña. Las mujeres casadas tenían menos libertad y las castigaban si llegaban más tarde o si no les dieron permiso a los hombres. Pero los brujos no pueden hacer daño, ¿verdad? Son hombres, todos los hombres pueden hacer daño. El machismo está tan normalizado que las mujeres aceptaban el trato que les daban. Por eso dicen que todos los hombres pueden hacer daño. En conclusión, en esta obra literaria podemos encontrar de diferentes formas de las cuales se interpreta el machismo. En esta época, siendo conductas y acciones las cuales no dejan en visto que el machismo no es algo nuevo y que al igual como se habla en la actualidad, se dejaba en claro que años atrás ese tema era tanto común en el cual la sociedad veía como una forma de vida, como nos lo muestra en esa historia. Algo que podemos localizar fácilmente es el comportamiento que tenían las mujeres ante esas situaciones. Una de ellas, podemos deducir que es el hecho que una mujer solamente es ama de casa, y que ésta debe de estar pendiente tanto de los hijos como del marido, algo que para nuestros tiempos es sumamente tonto pensar que una mujer solo puede hacer cosas laborales mientras tanto, que el hombre trabaja para mantener y sustentar a la casa. O simplemente el hecho de cuidar a los hijos mientras los padres estaban en el trabajo, dejando a un lado los derechos de las mujeres que tenían para hacer otras actividades, como las que hoy en día conocemos. En esa historia encontramos un sinfín de situaciones en el cual se expresa este comportamiento, y que para esos años atrás era totalmente normal, algo que para la actualidad la sociedad debe de entender que esos pensamientos se han ido quedando atrás, y que han sido reemplazados por pensamientos y visiones las cuales dejan a un lado este pensamiento machista.